Hoy vamos a meternos de lleno con algo que, bueno, nos afecta a todos, aunque esperemos nunca necesitarlo de cerca. El sistema de justicia penal en México. La idea es verlo a través de sus planos, de sus documentos fundacionales, para entender una danza que es, la verdad, muy delicada. Tenemos sobre la mesa 3 documentos clave. Primero, la columna vertebral de todo esto, extractos del artículo 20 de la Constitución. Luego nos vamos a sumergir en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es básicamente un manual de derechos para las víctimas. Y para que esto no se quede solo en teoría, tenemos una tesis judicial, un caso real sobre violencia de género que pone a prueba todo este, andamiaje legal. Nuestra misión es entender cómo la ley intenta mantener en equilibrio una balanza muy frágil. Por un lado, las garantías sagradas de la persona acusada y por el otro, la protección y los derechos de la víctima. Vamos a desglosar esta tensión. Arranquemos por el cimiento, por la base de todo. El artículo 20 de la Constitución dice que el proceso es acusatorio y oral, y que se basa en 5 principios que suenan un poco técnicos: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A ver, más allá de la jerga legal, ¿qué significan en el día a día de un juicio? Mira, son mucho más que jerga, son una declaración de principios. Casi una revolución frente al sistema anterior, que era escrito, secreto y sobre todo lentísimo. Pensemos en ellos como las reglas de un juego justo. Publicidad es simple. Las puertas de la sala de audiencias están abiertas. Se acabaron los juicios secretos. La idea es que la gente vea cómo funciona la justicia para que confíe en ella. Ok, eso tiene todo el sentido. Es como prender la luz en un cuarto que antes estaba oscuro. ¿Y la contradicción? Suena a pelea. Y en cierto modo lo es, pero digamos una pelea ordenada. Es el derecho de las partes, acusación y defensa, a estar cara a cara, a debatir cada prueba, a interrogar a cada testigo. Es el corazón del sistema. Tu verdad contra mi verdad. Y que el juez decida. Se acabó esa idea de que el fiscal presenta un expediente y la defensa solo puede contestar por escrito. Aquí el combate es en vivo y en directo. He entendido. ¿Y los otros 3? Concentración, continuidad e inmediación. Suenan a que quieren que las cosas sean, más rápidas y eficientes. Exactamente. Concentración y continuidad buscan evitar esos juicios eternos que duraban años. La idea es que todo pase en la menor cantidad de audiencias posibles y una tras otra. Sin pausas de meses. Justo. Y la inmediación es, para mí, la más importante. Obliga al juez a estar ahí, presente, en cada segundo de la audiencia. Tiene que ver el lenguaje corporal de un testigo, escuchar el tono de voz de un perito. Es como la regla del VAR en el fútbol, ¿no? El árbitro no puede confiar en que alguien le cuente la jugada. Tiene que ir a ver la pantalla él mismo. Esa analogía es perfecta. El juez no puede juzgar de oídas. Pero hay algo más en ese artículo que me llamó mucho la atención. Define el objetivo del proceso. Y no es solo meter a alguien a la cárcel. Dice que es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Un momento. Eso cambia por completo la idea de la justicia. Suena casi restaurativo. Lo es. Es un cambio de paradigma total. La justicia no es solo un martillo para castigar. Es una herramienta con 4 funciones simultáneas. Tiene que encontrar la verdad, sí, pero también tiene que proteger al que no la debe, y esto es crucial, reparar el daño a la víctima. Mantener esos 4 platos en el aire al mismo tiempo es el gran reto del sistema. De acuerdo. Si esa es la cancha, hablemos de las reglas para uno de los jugadores principales. La persona acusada. Todo parte de un pilar que lo sostiene todo: la presunción de inocencia. Es el punto de partida y la meta. Eres inocente no solo cuando entras al juicio, sino durante todo el proceso, hasta que no exista una sentencia firme que diga lo contrario. Y de ahí se desprenden derechos que son como un escudo protector. El más famoso: tienes derecho a declarar o a guardar silencio. Y aquí está la clave. Tu silencio no puede ser usado en tu contra. El fiscal no puede decirle al juez: no quiso hablar, por algo será. Eso es fundamental, porque la presión en un interrogatorio debe ser brutal. Inmensa. Y por eso la Constitución prohíbe la incomunicación, la intimidación y, por supuesto, la tortura. Es tan estricta que dice:
Cualquier confesión que no se haga frente a un abogado o defensor es completamente nula, no vale nada. Y esto se conecta con un principio legal muy poderoso. Cualquier prueba obtenida violando derechos es nula. Como una entrada ilegal a una casa. Exacto. Es la famosa teoría del fruto del árbol envenenado. Si el árbol está contaminado, todos sus frutos también lo están. Entiendo. Es una forma de desincentivar los abusos de autoridad. ¿Qué otras protecciones tiene este escudo? Pues el derecho a una defensa técnica y adecuada, desde el primer minuto de la detención. Puedes tener tu abogado de confianza y si no tienes cómo pagarlo, el Estado te pone un defensor público. Y también hay límites de tiempo, que es algo que la gente no suele saber. Un juicio no puede ser eterno. La ley marca plazos. Máximo 4 meses para delitos menores y 1 año para los más graves. Y la famosa prisión preventiva. La gente que pasa años en la cárcel sin sentencia. También tiene un límite constitucional. No puede pasar de 2 años, salvo en casos muy, muy específicos donde el proceso se alarga por culpa de la defensa. La idea es evitar el castigo anticipado, me explico. Y todo esto culmina en una regla de oro. La carga de la prueba la tiene quien acusa. El Ministerio Público tiene que construir un caso sólido, más allá de toda duda razonable. El acusado no tiene que probar su inocencia. Es el fiscal quien tiene que demoler la presunción de inocencia. ¿Justo así? Bien, ese es un peso enorme en un lado de la balanza. Y con razón, la presunción de inocencia es sagrada. Pero una balanza necesita un contrapeso. ¿Qué pone la ley en el otro platillo para que la víctima no se sienta abandonada, o peor, ignorada por el sistema? Esa es la gran pregunta, y es donde el sistema ha evolucionado muchísimo. Antes, la víctima era poco más que un testigo. Hoy, la Constitución y el Código Nacional le han dado un rol protagónico. Lo fascinante es ver cómo ambos textos, la ley máxima y la ley procesal, se tejen juntos para crear una red de protección. ¿Y cómo funciona esa red? A ver, la Constitución, en el mismo artículo 20, en el apartado C, pone los cimientos. Le da a la víctima el derecho a tener un asesor jurídico gratuito, a recibir atención médica y psicológica de urgencia, y algo que es clave, el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público. Esa palabra, coadyuvar, significa que ya no es un espectador. ¿Puede participar? Puede aportar pruebas, solicitar actos de investigación, participar activamente. Es como si se convirtiera en un aliado del fiscal. O sea, tiene voz y voto en la investigación de su propio caso. Exacto. Y quizás el derecho constitucional más poderoso es el de la reparación del daño. La Constitución lo blinda. Dice que si hay condena, el juez no puede perdonarle al sentenciado el pago de la reparación. Es una orden directa. Luego, tomas esa base constitucional y llega el artículo 109 del Código Nacional y la expande de una forma impresionante. Esa lista del código es larguísima, casi abrumadora. En la práctica, ¿cuál de todos esos derechos crees que realmente le cambia la vida a una víctima que está en medio de una crisis? Es una excelente pregunta. Dejando de lado los que ya mencionamos, hay 3 que creo que son transformadores. Primero, el derecho a que se resguarde su identidad y datos personales, sobre todo en delitos como secuestro, trata o violación. Eso le da una capa de protección contra la revictimización social. Muy importante. Segundo, el derecho a solicitar medidas de protección si su vida o integridad están en riesgo. Esto es como un botón de emergencia que puede activar. Y tercero, uno que parece simple, pero es profundo. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Parece obvio, ¿no? Pero obliga a todas las autoridades a cambiar el chip y a poner a la víctima en el centro. Toda esta teoría suena sólida, pero en el calor de un caso real, con las presiones y el caos, ¿cómo se aplica? Aquí es donde entra la tesis judicial que tenemos. Cuéntanos del caso. Es un caso que ilustra perfectamente esta tensión. Se trata de una mujer víctima de violencia a la que el Ministerio Público le otorga una medida de protección. La medida era simple. Le prohibía al agresor acercarse a ella, intimidarla o molestarla. El hombre impugna esta decisión. Argumenta que se violaban sus derechos. Y ahí está la colisión de la que hablábamos. El derecho del acusado a la libertad de movimiento contra el derecho de la víctima a la seguridad. ¿Qué resolvió el tribunal? Resolvió algo contundente. Dijo que las autoridades del Estado mexicano no tienen la opción de proteger a las mujeres víctimas de violencia.
tienen la obligación de hacerlo. La tesis usa un término muy potente. Es una obligación de carácter positivo. Esto significa que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados. Tiene el deber de actuar, de tomar medidas activas. ¿Y si no actúa? ¿Qué pasa si un fiscal dice, no me parece para tanto, y no dicta la medida? La propia tesis lo advierte. La inacción del Estado en estos escenarios se considera una negligencia grave, una que incluso puede ser sancionada por normas internacionales. Y aquí es donde el tribunal hace una conexión brillante entre todas nuestras fuentes. Fundamenta su decisión en 3 pilares. A ver. Primero, El pilar constitucional. El artículo 20, apartado C, que acabamos de discutir, el derecho de la víctima a la protección. Segundo, el pilar internacional. Cita tratados que México está obligado a cumplir, como la CEDAW, que es la Convención Clave sobre Derechos de la Mujer, y la Convención Belém do Pará, que es específica sobre violencia. específica. Y tercero, aterriza todo en la ley local, el artículo 109 del Código Nacional, justo las fracciones que hablan del derecho a solicitar estas medidas. Entonces, lo que esto significa es que el marco legal no es solo teoría en un libro. Los tribunales lo están usando activamente como un mandato para actuar, para inclinar la balanza hacia la protección de la víctima cuando hay evidencia de riesgo, sobre todo en contextos de violencia de género. El Estado no puede ser neutral, debe ser un protector activo. Ok, si tuviéramos que resumir todo esto en un par de ideas clave, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, tenemos un sistema penal diseñado sobre principios de transparencia y un combate justo, como la publicidad y la contradicción, y que le da al acusado un escudo de garantías muy robusto, anclado en esa idea sagrada de la presunción de inocencia. Pero por el otro lado de la balanza, vemos un esfuerzo legislativo y judicial cada vez más sofisticado para darle poder a la víctima, no solo para que su voz se escuche, sino para protegerla, darle un rol activo en el proceso y sobre todo asegurar que el daño que sufrió sea reparado. Yo añadiría una reflexión sobre la dirección en la que esto se mueve, el nivel de detalle en el Código Nacional y, más importante, las interpretaciones de los jueces, como en la tesis que vimos, muestran una tendencia clara, sin renunciar jamás a las garantías del debido proceso, que son la base de un Estado de Derecho. Claro, eso es intocable. El sistema está poniendo un reflector cada vez más grande sobre la protección en las víctimas. Está reconociendo que no todas las personas llegan al proceso en igualdad de condiciones y que hay grupos, como las mujeres en contextos de violencia, que necesitan que el Estado use su poder para nivelar la cancha. Precisamente ese balance nos deja con una pregunta final para la reflexión. Los documentos establecen un marco de derechos muy detallado tanto para el imputado como para la víctima, casi como dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Esto los lleva a pensar. En la práctica diaria de la justicia, en las fiscalías y los juzgados de todo el país, ¿cómo se navega la tensión que inevitablemente surge entre garantizar un debido proceso impecable para el acusado y al mismo tiempo asegurar una protección inmediata y efectiva para la víctima, especialmente cuando cada segundo cuenta?